Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí juntos alabando a nuestro Dios. Qué bueno ver a tantos hermanos y hermanas aquí esta mañana para alabar a Dios, para escuchar de su palabra. Como siempre digo, es un privilegio estar aquí con ustedes. Esta mañana estamos siguiendo en 1 de Juan. Hemos llegado al último capítulo 5. Estamos mirando secciones pequeñas de la carta. Y hoy vamos a ver la primera mitad del capítulo 5 de 1 de Juan. Vamos a estar mirando del versículo 1 a 13. 1 de Juan, capítulo 5. Y en este capítulo vamos a ver que la vida, como sabemos, está en el Hijo, que hemos vencido al mundo por fe en Jesús. Recordamos que el apóstol Juan escribió esta carta a cristianos hablando de su comunión, la importancia de la comunión con Dios. Siempre tener eso en mente nos ayuda a entender de qué está hablando cuando dice que uno que no ama a su hermano está en las tinieblas. Está hablando de su experiencia, de falta de comunión con Dios. Todo eso aquí, como digo en la introducción, vivir en un mundo oscuro y tratar de andar en la luz puede ser muy difícil. Hay muchas tentaciones y muchas pruebas, pero aquí en capítulo 5 el apóstol Juan recuerda a los destinatarios, los cristianos, a quienes escribió que por fe en Jesucristo ya han vencido el mundo y pueden saber que ya tienen la vida eterna, una vida con Dios que va a durar para siempre. Vamos a iniciar leyendo todos los versículos de 1 a 13 y como siempre pidiendo a Dios que nos ayude a entender lo que Él tiene para nosotros. Pero leyendo de 1 a 13, así dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis
en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Oremos. Dios, nuestro Padre Celestial, otra vez te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo, por permitirnos estar juntos, alabándote, orando y escuchando de tu palabra. Te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros. Te damos gracias por tu amor y misericordia y por tu palabra, en que encontramos tu voluntad para nosotros, lo que has hecho por nosotros, lo que quieres de nosotros. Entonces otra vez pausamos para pedir tu ayuda en este tiempo. Ayúdanos, por favor, a enfocarnos en lo que tu palabra dice, a entenderlo y ponerlo en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, punto 1 en el bosquejo dice: hemos vencido al mundo. Versículo 1 a 5 habla de la manera en que ya hemos vencido al mundo si hemos creído en Jesucristo. Porque fuimos nacidos de Dios, dice en versículo 1, cuando creímos en Jesucristo para vida eterna. Aunque aquí lo dice, a todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Es lo que dice, es nacido de Dios. Creer que Jesús es el Cristo, como dice aquí en versículo 1, y creer que es el Hijo de Dios, como dice en 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es creerle a Él en cuanto a su promesa. Porque el Cristo, el Hijo de Dios, es el que da vida eterna a los que creen en Él. Y en las otras semanas hemos ido a Juan 11, 25 a 27. Bueno, vamos a repetirlo para ver qué dice la Biblia. ¿Qué quiere decir cuando está hablando de Cristo como Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios? Y allá Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y dice que Él da vida eterna a los que creen en Él. Dice a Marta, en esta ocasión: ¿crees esto? Y ella dijo: sí, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de creer en Jesús, creer que Él es el Cristo, que Él es el que da vida eterna gratuitamente por fe. Es lo que quiere decir cuando dice creer que es el Hijo de Dios. No solo es creer que es el segundo miembro de la persona de la Trinidad, es creer que Él es el que da vida eterna gratuitamente por fe, a los que creen en Él. Y eso es creerle a Él en cuanto a algo. Porque en cuanto a su promesa de vida eterna, cuando creemos en Jesús, estamos creyendo en Él, o vamos a ponerlo en el pasado: yo creí en el Señor para algo, para lo que prometió, que es la vida eterna, o podemos decir la salvación eterna, la justificación. Todo eso viene con un paquete. No es creer que me puede guiar en la vida, eso es bueno, pero eso no es creer en Él para vida eterna. No es creer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, en el sentido bíblico. No es creer que me va a sanar de una enfermedad. Está bien, pero eso no es su promesa. Ha hecho una promesa: la vida eterna, gratis a los que creen en Él. Podemos hablar de eso diciendo que hemos creído en Él. A veces decimos poner fe. He puesto mi fe en Jesucristo. Es otra manera de decir lo mismo. Es estar convencido o confiar en que lo que Él dijo es verdad. Y obviamente,
si es verdad para mí. Entonces yo tengo vida eterna porque he creído en Él, el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que quiere decir cuando dice que todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y yo sé que hoy en día hay muchas personas que dirían, sí, yo creo que Jesús es el Cristo. Pero si preguntas, ¿y tienes vida eterna? Yo no sé, no espero tener vida eterna un día si hago lo correcto, si hago buenas obras, o si un día me arrepiento, o si no caigo en errores. Eso no es. Eso es sí creer que Jesús es Dios, vamos a decir, pero no es creer en Él o creer a Él en cuanto a su promesa. Si creemos a Él, podemos tener esa confianza. He creído en Él y tengo vida eterna. Y dice, en el mismo versículo, todo el que ama al que engendró, es Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él. El amor a Dios no es automático. Porque Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Pero podemos amar a Dios, y si amamos a Dios, también amamos a sus hijos. Es lo que Juan ha aclarado ya en esta carta. Si no amas a tus hermanos, no amas a Dios. Porque si no amas a tu hermano, que puedes ver, ¿cómo amas a Dios? Que no puedes ver. Aunque muchas veces pensamos, no, yo tengo problemas con Dios. Sí, yo amo a Dios, pero no amo a fulano. Pero eso no es lo que Dios nos ha dicho. Pero, ¿cómo podemos saber si amamos a Dios y a sus hijos? Según lo que dice en el versículo 2, podemos ver o analizar si estamos cumpliendo sus mandatos, sus mandamientos, porque sus mandatos son basados en amor. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cuáles mandamientos? ¿De qué está hablando aquí? Podemos pensar en las mismas cosas que vimos la otra semana, maneras en que podemos amar a nuestros hermanos, por ejemplo, sirviendo a nuestros hermanos. Es un mandato, servir a nuestros hermanos en Cristo, o poner a ellos como más importante, pensar en nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Eso también es un mandato. Entonces podemos ver, analizar, si estoy pensando más en mis hermanos o en mí mismo. Si estoy pensando más en los hermanos, yo puedo decir, ok, estoy cumpliendo entonces ese mandato, o intentando, no siempre, fallamos mucho, pero podemos analizar si estamos yendo en esa dirección. Y eso es la manera en que podemos saber si amamos a Dios, si cumplimos sus mandatos. Digo que son basados en el amor, porque lo que Él nos manda a hacer en cuanto a nuestros hermanos siempre es amar. Si servimos a nuestros hermanos es por amor. Si ayudamos a un hermano en pecado, como dijimos la otra semana, es por amor. Y también dice que sus mandamientos no son gravosos, en el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ya hemos visto en varias semanas que Jesús dijo, si me amen, guarden mis mandamientos. Juan 14:15. Y dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Es importante recordar que no son gravosos. No son fáciles. Yo creo que todos nosotros sabemos esto, que guardar los mandamientos de Dios no es fácil. Pero tampoco son una carga. ¿Por qué? Porque sus mandamientos son buenos. Él nos manda a hacer lo que nos conviene.
aunque muchas personas no ven a sus mandamientos así. Y sobre todo yo podría decir eso a los jóvenes, pero a todos. Muchas personas tienen una idea muy equivocada que lo bueno está en el mundo, que los mandamientos de Dios existen para quitarnos las cosas buenas que podemos disfrutar. Pero no es así. Si cualquier cosa, si Dios nos manda no hacer algo, es porque nos hace daño. Porque Él es nuestro creador y Él sabe para qué existimos, para qué nos creó y cómo debemos funcionar. Las cosas que Él prohíbe o dice que no debemos hacer es porque nos hacen daño. Las cosas que Él nos manda hacer son las cosas que realmente son para su gloria, pero también para nuestro beneficio. Por eso, sus mandamientos no son gravosos. Muchas personas tienen la idea de que van a disfrutar de la vida haciendo lo que quieren hasta un momento en el futuro en que se van a entregar a Dios. ¿Y qué encuentran haciendo eso? Consecuencias negativas, problemas, muchas cosas. Y cuando ya todo está destruido, ok, ahora vamos a ver qué Dios tiene para nosotros. Pero no debe ser así. Los mandamientos de Dios no son una carga, no son gravosos. Y también, como hijos de Dios, podemos entender que los mandamientos de Dios no son gravosos porque un hijo de Dios ha renacido por fe en Jesús y tiene una nueva naturaleza que quiere obedecer a Dios. Tenemos que entender eso cuando la Biblia habla de una nueva creación. Está hablando de un nacimiento espiritual. En ese momento que creemos en Jesucristo, recibimos una nueva naturaleza que quiere hacer lo que Dios manda. El problema es que también tenemos la carne, la vieja naturaleza todavía está. Por eso hay una lucha. Llega el día en que eso va a pasar, porque vamos a ser transformados. Y cuando estamos con Jesús, cuando estamos con Dios, ya no existirá en nosotros la carne. No podemos pecar. Pero en ese momento sí. Existe una lucha, pero no todo es lucha, porque sí hay algo en nosotros que quiere hacer la voluntad de Dios y Dios también nos ha dado su Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu podemos vivir en victoria. Pero en el sentido que está hablando aquí, ya hemos vencido. Simplemente por haber creído en Jesús hemos vencido al mundo, porque ya somos salvos, ya tenemos vida eterna, ya tenemos una nueva naturaleza que quiere estar en comunión con Dios. Y por eso dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Podemos pensarlo como un juego, un partido que ya estamos en el equipo ganador. Pero cada uno de nosotros tiene nuestra parte. Nuestra parte del juego depende en cómo jugamos. Por eso hay recompensas para los que sirven fielmente al Señor. Pero si hemos creído en Jesucristo, ya pertenecemos a Dios, ya estamos en el equipo ganador, que va a ganar. No hay duda de que ese equipo va a ganar. Mi parte puede variar si juego bien o no. Pero ya el final está decidido. Jesús es el vencedor. Seguimos hablando del testimonio. Hemos recibido el testimonio del Padre acerca de su Hijo. En versículos 6 a 10. Pero empieza el versículo 6 hablando de que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Y no da mucha explicación de qué está hablando. Dice, este es el
no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Cuando Juan dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre, a lo mejor está hablando de cómo Él se mostró al mundo mediante la agua de su bautismo y mediante su sangre derramada en la cruz. No sabemos exactamente lo que estaban enseñando los falsos maestros de aquel tiempo, pero muy temprano en la historia de la iglesia hay documentos de algunas falsas enseñanzas, y parece que estos en aquel tiempo eran parecidos, que enseñaban que Jesús de Nazaret, vamos a decir, era un hombre normal, como cualquiera, pero el Cristo, una influencia de Dios, descendió sobre él en su bautismo, pero se partió de él, se fue antes de su muerte, y que la persona que murió en la cruz era una persona nada más, que ya el Cristo se había apartado de él. Eso fue una herejía, una falsa doctrina, y por lo que Juan dice aquí, parece que eso fue algo de la enseñanza de los falsos maestros en aquel tiempo, y él dice, no, él vino mediante agua y sangre. Eso quiere decir que el mismo Hijo de Dios vino al mundo como humano y se lo mostró en su bautismo y en su sacrificio en la cruz. Y el Espíritu de Dios da testimonio de que esto es la verdad. Y sigue hablando entonces del testimonio de Dios. Versículo 7, aunque lo que dice es verdad, no está en la gran mayoría de los manuscritos en griego, entonces no puse comentarios acerca de eso en el bosquejo. Y cuando le toca al hermano Marino a predicar otra vez y me toca a mí la primera hora, vamos a iniciar un estudio de cómo llegó la Biblia a nosotros, en que vamos a hablar de los manuscritos y porque hay algunas diferencias entre las versiones y todo eso. Entonces, eso está pendiente. Pero la gran mayoría de los manuscritos, que son las copias de los libros del Nuevo Testamento, escrito a mano, ancianos, no tiene versículo 7. Pero sí habla del testimonio en la tierra del Espíritu, el agua y la sangre. Y eso es el testimonio que tenemos de lo que hizo Cristo durante su tiempo en este mundo, su bautismo, su muerte, su resurrección, y el Espíritu da testimonio de que es la verdad. Y cuando escuchamos un testimonio, el testimonio de un humano que parece verdadero, solemos creerlo. Es lo que está diciendo en versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Normalmente, si dudamos el testimonio de un testigo ocular, de un accidente o de un crimen o lo que sea, normalmente es porque no estamos convencidos que la persona es de confianza. Pero si estamos convencidos que la persona es de confianza, aceptamos su testimonio. Y cuanto más entonces hay que recibir el testimonio de Dios mismo acerca de su Hijo. El versículo 10 dice que el que cree en el Hijo de Dios, como hemos dicho, eso es, creerle a Jesús en cuanto a su promesa de vida eterna, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, del mensaje de Jesús, se puede considerar el testimonio del Padre acerca de su Hijo. Es la historia de Jesús. Es el testimonio de Jesús porque Él mismo habló de quién era y que prometió, pero también es el testimonio del Padre acerca de su Hijo.
Dios dice que es su Hijo, que Él el que salva, el que da vida eterna gratuitamente por fe. Por eso la fe se puede describir como fe en el que envió a Jesús, el Padre, igualmente como fe en Jesús, como vemos en Juan 5, Juan 6, vamos a ver los dos versículos. Juan 5, 24. Habla de creer al que envió a Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dijo Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 6, 47, dice, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Mayormente, en la gran mayoría de los versículos en que habla de creer, habla de creer en Jesús. Pero aquí en 5, habla de creer al que le envió. ¿Por qué? Porque es el mismo mensaje. El Padre da su testimonio por su palabra que Jesús es el único Salvador y que Él salva gratuitamente a los que creen en Él. Jesús dijo lo mismo. Entonces, cuando creemos en Jesús, creemos también el testimonio del Padre acerca de su Hijo. Y podemos ver qué es el testimonio. Que la vida está en el Hijo. La vida eterna está en el Hijo. 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Quizás suena un poco obvio decir que la vida eterna está en su Hijo, pero es importante entender lo que quiere decir. Jesús es el que da vida eterna. Y puede dar vida eterna porque Él pagó el precio. Entonces es gratis. Y si la vida no está en Él, no está en nosotros. Y yo sé que entendemos eso, pero tenemos que siempre recordar que la vida eterna no está en nosotros, y también podemos intentar aclarar eso a otras personas. Porque la vida eterna no depende de lo que nosotros hacemos. Como tenemos aquí en el bosquejo, no somos salvos, o podemos decir, no recibimos la vida eterna por lo que hacemos, buenas obras, ni por lo que dejamos de hacer. Arrepentimiento. Y muchas personas están confundidas en eso. Yo he escuchado a muchas personas decir, todo el mundo cree en Jesús, pero no todos son arrepentidos. Y tienen esa idea de que nadie es salvo por creer, porque todos creen, pero cuando uno se arrepiente es cuando recibe la vida eterna. Pero eso no es lo que la Biblia dice, porque la salvación, la vida eterna no está en nosotros. No podemos recibir la vida eterna por dejar de hacer cosas malas, porque eso no es como funciona. La vida eterna es un regalo gratuita por fe en Jesús. El arrepentimiento sí es importante. Es importante para los no creyentes y para los creyentes. Si estamos en pecado, debemos arrepentirnos como creyentes. Para el no creyente, ¿por qué importa? Podemos pensar en el ministerio de Juan el Bautista. Él predicó arrepentimiento a la nación de Israel para preparar a las personas, para que estuvieran listos a recibir a Jesús. Podemos pensar también en otro ejemplo, Cornelio, en el libro de Hechos,
un romano, un gentil, que ya estaba arrepentido cuando Pedro fue donde él y predicó el Evangelio de Jesús. No estaba adorando a ídolos como los romanos solían hacer, sino orando al Dios de Israel. Era un hombre, podemos decir, arrepentido, y eso le preparó para recibir las buenas noticias de Jesús, que Pedro predicó y él creyó en Jesús. En ese momento fue salvo, recibió la vida eterna. El arrepentimiento es importante, pero la Biblia dice una y otra vez que la vida eterna se recibe por fe en Jesús, no por arrepentimiento. Entonces tenemos que tener cuidado en la manera en que hablamos y en la manera en que explicamos la salvación a otras personas. Somos salvos, recibimos la vida eterna cuando creemos en Jesús, el que hizo toda la obra por nosotros. Y entonces la única pregunta, como dice aquí, es si tenemos al Hijo o no. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está bien, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo las personas pueden saber si tienen al Hijo o no? El Hijo se recibe por fe. Como dice Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se usa la palabra recibir. Jesús se recibe, o recibimos a Jesús creyendo en su nombre, que es creer en Él, en cuanto a su promesa. Es lo mismo que decir creer que es el Cristo, creer que es el Hijo de Dios, creer en Él, poner nuestra fe en Él, es como recibimos la vida eterna. Y es la única manera. Nadie recibe la vida eterna por obras, ni por arrepentirse de las cosas malas que ha hecho en su vida, dejar de hacerlas. Es por fe en Jesús. Y espero que eso esté claro. Pero podemos tener cuidado en la manera en que hablamos, como dije. Cuando estamos hablando a otras personas en cuanto a la salvación o en cuanto a nuestro testimonio, muchas veces podemos decir, yo me arrepentí a tal edad. ¿Ok? Está bien. Te arrepentiste, pero ¿cuándo creíste en el Señor? Porque quizás es otra cosa. Quizás pasó en otro momento, digo. Debemos estar claros en la manera en que damos testimonio a las personas. Yo entendí esto y esto, yo creí en Jesucristo en ese momento, en este tiempo de mi vida. Si vamos a dar testimonio cuando hablamos de cómo recibir la vida eterna, también debemos estar claros que la vida está en el Hijo. Jesús da la vida eterna a los que creen en Él. Entonces, por eso la Biblia no dice arrepiéntete y serás salvo tú y tu casa. Dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Debemos hablar de cuando creemos en el Señor y debemos hablar cuando estamos explicando el Evangelio a otras personas que la salvación, la vida eterna es por fe, es por creer en Jesús. Y cuando decimos fe y creer, es la misma cosa. Es más obvio en griego porque es creer es pisteo y fe es pistis. Viene de la misma palabra. Como en español podemos decir pensar y pensamiento o algo así, que obviamente es la misma palabra. Creer y fe es lo mismo. Una cosa también, un punto quizás más pequeño, pero viendo a Juan 1:12, se nota que dice a los que le recibieron, no dice a los que le aceptaron. Es muy popular hoy en día decir acepta al Señor
o yo acepté al Señor. Pero personalmente yo no estoy claro de qué quiere decir eso. Porque si hablamos con una persona y decimos, acepta al Señor y serás salvo, la persona puede decir, oh, sí, yo acepto al Señor, está bien, no lo voy a negar, acepto. ¿Pero qué quiere decir eso? A lo mejor la persona no va a estar clara en su mente que eso quiere decir creerle a Él en cuanto a su promesa, creer en Jesucristo. Entonces debemos hacerlo todo lo que podemos para estar claro. Y otra cosa es que la Biblia nunca usa esa palabra, aceptar a Jesús. No existe ningún versículo que dice que alguien aceptó a Jesús o que debemos aceptar a Jesús. Entonces, para ser más bíblico, podemos hablar de creer en Él o recibirle, sí dice, pero es muy claro en Juan 1:12 cómo recibimos a Jesús. No es por invitarle a entrar en nuestra vida, es por fe, es creyendo en Él. Porque dice a los que le recibieron, los que creen en su nombre, define qué es, cómo recibimos a Jesús. Y entonces, la vida está en el Hijo, el que tiene el Hijo tiene vida, entonces Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna. Y la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a empezar en 13 otra vez. Estamos viendo a 13, versículo 13 hoy, y vamos a empezar con 13 otra vez. Pero dice, estas cosas, lo que está diciendo aquí mismo, del testimonio de Dios, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, porque escribió a creyentes, que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, que sepan que tienen vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, ya habían creído. Esa parte al final es para que sigan creyendo, viviendo por fe. Pero Él dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Este versículo es muy importante porque hay mucha confusión en cuanto a la vida eterna y si uno puede saber si tiene vida eterna. Porque si andas preguntando a 10 personas en la calle o familiares o lo que sea, ¿tiene vida eterna? Mayormente las personas dirán, no sé, o espero tener la vida eterna al final, o Dios es el que sabe. Y muchas personas piensan que es imposible saber. Incluso dirán, no, nadie puede saber si es salvo o si tiene vida eterna. Solo Dios sabe. No sé si ustedes han escuchado eso, pero yo he escuchado eso varias veces. Que nadie puede saber, nadie sabe. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Podemos saber porque si la promesa de Dios, de Jesús, es verdadera, entonces es verdadera en cuanto a mí. Y si he creído, tengo vida eterna. Y dice aquí para que sepan que tienen vida eterna. El testimonio del Padre es que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y entonces uno puede saber si tiene al Hijo. Sí, porque la Biblia dice que es por fe. Si he creído, tengo al Hijo. Si tengo al Hijo, tengo vida eterna. Juan dijo muy claramente que él escribió estas cosas para que los que habían creído en Jesús pudieran tener la confianza, que tuvieron la vida eterna. Entonces sabemos, porque eso es la palabra de Dios, que es su verdad, que sepamos que tenemos vida eterna, que no tengamos ninguna duda en cuanto a la vida eterna. Y es importante en cuanto a nuestra comunión también. Ese libro la carta no fue escrita para aclarar cómo se recibe la vida eterna, aunque aquí es claro. El punto era hablar de la importancia de la comunión con Dios. Pero si lo pensamos, es la base. Tenemos que empezar con esa confianza. Soy un hijo de Dios.
tengo vida eterna. Y con esa base podemos crecer en comunión, andando con Dios. Porque ¿cómo vamos a crecer en nuestra relación? ¿Cómo una persona puede crecer en su relación con Dios si ni sabe si Dios es su Padre o no? O, aunque muchos dicen, sí, Dios es el Padre de todos, no. Pero si no tiene la seguridad de que tiene la salvación, que tiene la vida eterna, que ya pertenece a Dios, no hay manera en que puede crecer en la comunión con Dios. Nosotros nunca debemos dudar. Sabemos que Juan escribió esta carta hablando de la comunión, pero avisando a ellos una y otra vez acerca de las falsas doctrinas. Obviamente, andaban personas diciendo que no era tan fácil recibir la vida eterna, o diciendo que Jesús no era Dios, y nunca debemos dudar de su identidad, pero tampoco de su promesa. Andan muchas personas hasta hoy en día diciendo que no es tan fácil, que eso es una gracia barata, solo pensar que uno cree y recibe la vida eterna. No, no es barata, es gratis. Y para Dios no era barato, no. Él sacrificó, Jesús sacrificó a sí mismo, Dios dio a su Hijo, pagando el precio por todos nuestros pecados. Por eso, para nosotros es gratis. Le costó a Él. Y nosotros recibimos un regalo. Y basado en esa confianza podemos crecer en nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él. Vamos a terminar con eso. Oremos. Dios, te damos gracias otra vez por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra y tu testimonio acerca de tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que la vida está en Él. Y sabemos que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, para recibir la vida eterna. Pero Jesús hizo todo por nosotros. Y creemos tu testimonio. Y sabemos que tenemos vida eterna por fe en Él. Ayúdanos a siempre mantener esta confianza y ayudar a otras personas a tener la confianza, a creer en Jesucristo y saber que tienen vida eterna. Y sobre esta base, ayúdanos a crecer en nuestra relación contigo como hijos tuyos en comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.